Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, en el video de hoy vamos a hablar un poco de la modulación por ancho de pulso producida por nuestro microcontrolador PIC16F877A, que es el PIC que siempre utilizamos en los videos, ¿no? Bueno, toda esta parte que tengo montada aquí es para otro proyecto que voy a implementar. Lo importante aquí es ver cómo podemos controlar la luminosidad de nuestros LEDs, ¿no? Es el mismo principio que se aplica en las tiras de LEDs RGB. En este caso estamos utilizando lo que es el circuito integrado LM3914. Entonces nosotros le estamos enviando la señal PWM mediante el pin CCP1 a la entrada de nuestro integrado LM3914, y de allí estamos controlando estos 10 LEDs y de esa manera la luminosidad de los mismos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la programación del módulo por ancho de pulso. Bueno, aquí ya está el diagrama esquemático del primer ejemplo que vamos a implementar para la señal PWM. Estamos haciendo uso del PIC16F877A y del circuito integrado LM3914, ¿no? Este circuito integrado nos va a permitir controlar tiras de LEDs, nos va a permitir controlar pantallas LCD y otros displays, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es, bueno, aquí ya saben cuáles son las conexiones del PIC. Estamos utilizando la salida del CCP1, que es la señal PWM, y le estamos ingresando directamente al pin 5, que es la entrada de nuestro integrado. Luego estamos conectando 10 LEDs a un voltaje de 12 voltios, ya que este integrado puede trabajar de 3 a 35 voltios en teoría, ¿no? Entonces con 12 voltios va muy bien. No tenemos que ponerle resistencia a los LEDs porque este integrado limita la corriente que llega a cada uno de los pines de salida. Bueno, esta es la conexión. Después este pin es el que nos va a permitir hacer el juego de salidas entre lo que es barrera y punto, ¿no? En este caso está configurado como barrera, entonces se van a ir encendiendo uno a uno. No, en este caso se van a encender todos a la vez porque estoy ingresándole una señal PWM. También estamos alimentándolo con 12 voltios este circuito. Y bueno, este LED de acá, perdón, esta resistencia de acá es para controlar la luminosidad de los LEDs, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que es la programación. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es la señal PWM en CSS para nuestro PIC 16F877A, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que saber es que nuestro PIC puede generar dos señales PWM. No voy a hablar en sí de lo que es una señal PWM porque ya hay muchos videos al respecto, sino vamos a hablar más de lo que es la utilización de este módulo en CSS, ¿no? Entonces, como les decía, podemos generar dos señales PWM para este PIC utilizando los pines CCP1 y CCP2. Entonces el primer PWM va a ser asignado a CCP1 y el segundo a CCP2. Ahora, si vamos a trabajar con las dos señales PWM de salida a la vez, eso quiere decir que las dos señales van a trabajar a la misma frecuencia. Estas señales PWM siempre van a trabajar con el timer 2 y utilizando el postcaller del timer 2 igual a 1, ¿no? En otras palabras, sin utilizar el postcaller. Luego, para generar las instrucciones de configuración para el PWM en CSS, lo que tenemos que hacer es uso de estos dos comandos, ¿no? Los cuales son setup-ccp1 y dentro ponemos la opción ccp-pwm. Igual para usar el segundo PWM, ¿no? setup-ccp2 y entre paréntesis ccp-pwm. Ya, ahora, la fórmula para hallar el tiempo, el periodo de nuestra señal PWM viene dada por esta ecuación, en la cual nos dice de que el periodo PWM va a ser igual a PR2, que es el registro que trabaja con el timer 2. Entonces PR2 más 1, todo multiplicado por 4 veces el tiempo o el periodo de nuestro cristal externo, en este caso, ¿no? Porque yo estoy utilizando un cristal externo de 4 MHz. Y también multiplicado por el prescaler del timer 2. Entonces, si queremos saber la frecuencia de nuestra señal PWM, lo único que tenemos que hacer es sacarle la inversa al periodo ya calculado. Como les había dicho, como estoy trabajando con un cristal externo de 4 MHz, puedo hallar tanto el periodo mínimo, que vendría a ser la frecuencia máxima, y el periodo máximo, que vendría a ser la frecuencia mínima, ¿no? Entonces, con este cristal calculamos que el periodo mínimo para nuestra señal PWM va a ser de 2 microsegundos, mientras que la frecuencia máxima es de 5 kHz.
y por el contrario el periodo máximo va a venir a ser 4.096 milisegundos y la frecuencia mínima de 244 Hz. Ya, también tenemos que saber de que, como les había dicho, el registro PR2 es un valor que debe igualarse con el contador del timer 2. El valor del prescaler del timer 2 puede tener los valores 1, 4 y 16, ¿no? ¿Cómo configuramos el timer 2 en CSS? Tenemos que hacer uso de este comando, ¿no? setup_timer_2 y entre paréntesis la primera instrucción de aquí nos va a indicar qué tipo de timer vamos a usar. Estamos utilizando el timer 2. Aquí vamos a asignarle el prescaler, aquí vamos a ingresar lo que es el PR2 y por último el postcaler. En este ejemplo yo estoy utilizando un prescaler de 16, el valor de PR2 es 255 y el postcaler es 1, ¿no? Este ejemplo es válido ya que les he dicho de que cuando vamos a trabajar con señales PWM tenemos que hacer uso de un postcaler igual a 1, ¿no? Estos datos los podemos variar dependiendo de la frecuencia y el periodo PWM que queramos, pero siempre el postcaler tiene que ser igual a 1. Por último, para hallar el ciclo de trabajo en nuestra, o mejor dicho, para asignar el ciclo de trabajo en nuestra programación en CSS, tenemos que hacer uso de este comando o instrucción, el cual es setup_pwm1 o 2 _duty, que es el ciclo de trabajo, y entre paréntesis el valor del ciclo de trabajo que nosotros queramos asignar. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Ya, aquí tenemos nuestro primer ejemplo de lo que es el control PWM en programación para CC Compiler, ¿no? Entonces, primero asignamos el microcontrolador con el cual vamos a trabajar, que es el 16F877A. Seguidamente, los bits de configuración, estoy asignándole un cristal externo de 4 MHz, no estoy utilizando el perro guardián, estamos utilizando lo que es el Power Up Timer, no Voltage Low Program, no vamos a programar por niveles bajos de voltaje y no le vamos a dar protección a nuestra programación. Seguidamente, como ya les he dicho, estamos utilizando un cristal externo que en este caso es de 4 MHz. Luego vamos a crear una variable de tipo entero de 16 bits o de valor 16 y le estamos dando el nombre ciclo. Esto va a ser para asignarle el duty cycle a nuestro ciclo de trabajo de la señal PWM, ¿no? Inicialmente tiene el valor de 0. Luego creamos una función de configuración en la cual vamos a configurar tanto el timer 2 como el módulo CCP para asignarle la señal PWM. Entonces, en el timer 2 estamos asignándole un prescaler de 16, un valor para PR2 de 187. ¿Por qué le estoy dando 187? Con este valor de 187 voy y con la fórmula que ya les había mostrado vamos a calcular lo que es un periodo PWM de 3 milisegundos, ¿no? Como siempre, el postcaler tiene que ser igual a 1. Seguidamente asignamos lo que es la configuración del módulo CCP como PWM con esta instrucción que es setup_ccp1 y lo vamos a configurar como señal PWM. Luego creamos lo que es la función principal, en la cual primero tenemos que llamar a la función de configuración, que es la que está acá arriba, y seguidamente entramos al bucle infinito. Estamos utilizando dos ciclos for dentro del bucle infinito para llegar al máximo valor de nuestra señal PWM. Ahora, nuestra señal PWM tiene asignada un registro de 10 bits, ¿no? Entonces la resolución de nuestro ciclo de trabajo puede ser de hasta 10 bits. Entonces, como ciclo va a valer 0, se va a incrementar en una unidad hasta que ciclo sea menor que 1023, que es la resolución de 10 bits, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es mostrar el valor de la señal en el ciclo de trabajo o el duty cycle, ¿no? Para eso utilizamos la instrucción set_pwm1_duty y el ciclo. Esto lo vamos a hacer cada 4 milisegundos. Entonces, asignándole este valor, lo que estamos haciendo es cargar el valor de ciclo a la salida de nuestro pin CCP1. Ya, después entramos al siguiente for. Este siguiente for va a ser la inversa del primero, ¿no? El primero aumentaba el ciclo de trabajo hasta llegar a 1023 y el segundo va a reducir el ciclo de trabajo de 1023 a casi 0, ¿no? Por eso va a disminuir en una unidad por cada ciclo que dé. De la misma manera vamos a mandar lo que es el ciclo de trabajo por el pin CCP1.
con la instrucción set-pwm1-duty y entre paréntesis ciclo, ¿no? Eso también lo estamos haciendo cada 4 milisegundos. Eso sería todo en la programación. Bueno, entonces si queremos implementar este circuito o queremos ver lo que es la modulación por ancho de pulso sin necesidad de utilizar todos los LEDs, podemos conectar nuestras salidas SP1 directamente a un LED. En este caso al LED que tengo aquí, este LED de color verde, el cual voy a controlar mediante las salidas SP1, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es desconectar lo que es la entrada al pin 5, que es la señal PWM de nuestro integrado, y la voy a mandar directamente a la resistencia limitadora que alimenta el LED, ¿no? Y vamos a ver la luminosidad. Entonces voy a sacar lo que es la entrada, lo voy a retirar, ya la retiré, y la voy a colocar aquí, como les dije, ¿no? A la entrada de la resistencia, para ver lo que es la modulación en el LED. Entonces vemos cómo cambia la intensidad en el LED, y podemos hacer la prueba así de fácil, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado este video y se suscriban. Muchas gracias.